¿Qué creen que hay después de la vida? Después de la vida, yo creo que hay un juicio. ¿Un juicio? ¿Qué crees que hay después de la vida? El cielo. Cielo. ¿Qué Para crees que hay después de la vida? El cielo y la familia que se perdió. Encontrarse con la familia que se perdió. ¿Qué piensan del infierno? ¿Existe o no existe? Sí, Existe. sí, para mí también. ¿Sí? Sí, O sea, cielo e infierno. Sí. Si crees en Dios, Sí, ¿sí? sí. ¿Y tenés Biblia en tu casa? Yo sí, Biblia y el libro de Mormón. Yo soy santo en los últimos días. Mira vos, ¿qué pensás que pasa después de la vida, después de la muerte? Creo que 87, 87 años. ¿Y cree en Dios usted, Andrés? sí, toda la vida creí. Toda la vida. Ajá. ¿Qué cree que hay después de la vida? Y no sé qué habrá, según... Bueno, Javi, muchas gracias por la entrevista. No, de Y nada, maestro. Quería preguntarte si crees en Dios. Obvio, ¿quién no va a creer en Dios hoy en día? Y respecto de qué pasa después de la vida, ¿qué pensás que pasa después de la vida? Yo creo que después de la vida sigue otra vida, ¿no? Para nosotros, porque yo creo que la persona buena resucita y tiene como un alma buena que sigue, o puede resucitar en otra persona, tanto como animal o ser humano. Yo lo veo de esa manera. ¿Crees en el cielo? Yo creo en el cielo como en el infierno. ¿Crees en el infierno? Sí. Ajá. ¿Creen en Dios? sí, ¿Crees en Dios firmemente? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Qué creen que hay después de la vida? después de la vida, yo creo que hay un juicio. ¿Un juicio? Juicio un juicio, digamos, a las almas. Y Está bien, es en una buena consecuencia de respuesta. Eso creo que es lo que sigue, ¿no? Juicio. ¿Qué crees que hay después de la vida? El cielo. Cielo. ¿Qué Para crees que hay después de la vida? El cielo y la familia que se perdió. Encontrarse con la familia que se perdió. ¿Qué piensan del infierno? ¿Existe o no existe? Sí, Existe. sí, para mí también. ¿Sí? Sí, O sea, cielo e infierno. Sí, Sí. para tener una vida digna. ¿Cuántos años tenés? Yo 20 años tengo. 20 años y Sí. trabajando bien. ¿Qué te parece si hacemos una prueba para que no te encuentres con una sorpresa el día que te toque partir? Bueno, a ver. ¿Conocés los 10 mandamientos? Yo más o menos no me acuerdo mucho, pero sí los entiendo. Ajá. No mentirás es uno. Claro. ¿Cuántas mentiras dijiste en tu vida alguna vez? En mi vida habré dicho un montón seguramente, pero Ajá. no creo que uno de chiquito, desde el momento que va a la escuela o algo así, ya tiene ese sentido de mentira. ¿Cómo se le llama a las personas que mienten? Mentirosas, obviamente. Entonces, ¿qué serías? Yo un mentiroso. Ajá. ¿Robaste alguna vez? No, nunca. ¿Seguro? Más hice para la gente que para mí. ¿Sabe que es muy curioso que cuando yo le pregunto a las personas si son buenas o malas personas, todas me responden buenas personas, pero porque piensan en las cosas buenas que hicieron, pero se olvidan de las cosas malas que hicieron? ¿Usted mintió alguna vez? Y siempre se miente, la mentira existe siempre. ¿Cómo se le llama a las personas que mienten? Y bueno, mentirosa. Entonces, ¿usted, Andrés, qué es? Y bueno, yo por ahí también, cuando a veces cuando yo era joven, por ejemplo, por ahí, qué sé yo, siempre la mentira existe. Por alguna cosa uno por ahí miente, ¿eh? Seguro. Nadie va a decir que es santo. Usted mintió al igual que yo. ¿Sí? Yo mentí muchas veces. Sí, que sí. Espero no hacerlo más. Claro, eso, yo El también. juicio. ¿Cuántas mentiras crees que dijiste en tu vida? Mirá, la verdad yo dije, por empezar dije, mire, mentira. Mire, le mentí a mi señora, le mentí al cambio, al alcohol que iba a dejar todo, pero no fue así. O sea, hasta hoy en día yo mismo me miento. Yo a veces yo quiero decir una cosa, pero yo mismo me engaño, me hago mi propio engaño. ¿Entendés? ¿Cómo se le llaman las personas que mienten, Javier? ¿Cómo cuando vos No, básicamente Claro, mentiroso. mentiroso. Entonces vos serías un
Bueno, yo soy un mentiroso, pero a veces tiene otra frase. Sí. Cuando vos manipulador, Sí. vos manipulás a la persona. ¿Creen que según el estándar de Dios son buenas personas? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿estudian? Sí. Si les pregunto, me van a decir, soy buena persona, soy un tipo que estudia, que gasta su dinero con los amigos, en pasear, en tomar unos mates, quizás que trabajan. A la vista de nosotros somos buenas personas, yo hago exactamente lo mismo. Pero según el estándar de Dios, ¿creen que son buenas o malas personas? Para mí, siendo brutalmente honesto, yo creo que somos mediocres. No sé si seremos totalmente catalogados como buenos. Quiero ayudarlos para que no llegue ese día, ya que creen en ese día existe, lamentablemente hay mucha gente que no cree en ese día. No quisiera que llegue ese día, saben que no es cuando cumplen 80 años, puede ser cualquier momento y que se encuentren en aprietos. Entonces quiero ayudarlos a pensar un poco. Vamos a pasar por los 10 mandamientos que mencionaron, para ver si según el estándar de Dios son buenas o malas personas. ¿Cuántas mentiras dijiste en tu vida? Incontable, ¿Cómo se le llama a las personas que mienten? mentiroso, Entonces, ¿qué serías? un pecador. Pecador mentiroso. ¿Vos mentiste alguna vez? Sí. ¿Mentiste? Muchísimas veces. ¿Robaron? No robarás. ¿Robaron? No, ¿Seguro? seguro. No un banco, ¿eh? No, Cualquier cosa que... No, sí, de chiquito. De No, chiquito. yo también de chiquito. Jesús dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla cometió adulterio en su corazón. Claro. ¿Miraste alguna vez a alguna mujer con deseos sexuales? O sea, no creo que haya visto a ninguna mujer así, sino que- ¿Seguro con 20 años? Yo a Es los que- 20 años miraba. Es que claro, pero yo siempre, cuando tengo esos pensamientos o algo así, siempre digo, tengo una mamá, unas hermanas. Ajá, bueno, te quería dejar antes de terminar 2 versículos. Sí, Uno dice que en Proverbios capítulo 28, que el que encubre sus pecados no prosperará, claro. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por otro, quería dejarte un versículo en Hebreos capítulo 9, después te animo a leerlo. Sí, no. ¿Tenés yo- Biblia? Yo sí tengo la Biblia virtual y todo. Ah, o sea, genial. ¿Y Biblia física tenés? tenía una acá, pero creo que se la regalé a alguien para que lea Ajá. también. Si querés te regalo una para Bueno, que tengas. No tengo problema. Pero necesito que usted sea completamente honesto, no conmigo, Sí. sino con usted mismo y Sí. con Dios. Sí, sí, sí. Otro de los mandamientos dice, no robarás. Claro. ¿Usted robó alguna vez? Cuando era chango, me acuerdo, no, yo alcé cosas así, por ejemplo, qué sé yo, por ahí mi tío me dejó una moneda y yo me la alzaba para comprar un caramelo. Qué sé yo. Bueno, por ahí también acá había quintas, por ejemplo. Sí. Y bueno, uno por ahí entraba y veía las manzanas lindas, y entraba, sacamos, bueno. Pero después decían que, no sé, Hay otro mandamiento que dice, no robarás. Bueno, en ese caso de no robar, nunca robé, ¿viste? O sea, soy un tipo humilde que trabaja. Jesús dijo en el Nuevo Testamento que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Pero ustedes confesaron también cuando empezó la entrevista que se mandaron una macana. Patinado. Entonces, en la fornicación o en el adulterio, que es serle infiel a tu pareja, cayeron en esa también. Sí. No, sí, yo también. Más de chico. ¿Tomaron el nombre de Dios en vano alguna vez? Lo dijeron en forma de chiste. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez lo tomaste para hacer una broma al nombre de Dios? ¿O cuando estabas enojado lo mencionaste diciendo Sí, un disgusto? siempre lo hice. Eso es grave, se llama blasfemia, que es el segundo mandamiento. Siempre lo hice porque yo decía, te juro por Dios, ¿viste? Que a veces uno dice, Claro, te juro por Dios que nada que ve. claro. La típica, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando a veces estás mintiendo y te juro por Dios. no hurtarás, no matarás, Exactamente. no adulterarás. Y bueno, y con ese pecado, ¿cómo anda? ¿Usted cometió adulterio? Sí, cometí algunos adulterios, ¿viste? Que eso Engañar a su esposa. Es inevitable eso, porque por más que digan que no, pero sí. Y Es hay más. hay mucho que a lo mejor le hacen de más, yo no tanto. Es más, Jesús dijo en el Nuevo Testamento que cualquiera que mira a una mujer Sí. para codiciarla ya pecó en su corazón, Se ha ya pecado, cometió ya adulterio en su adulterio. corazón. Sí, sí. Bueno, por su propia confesión, según los 10 mandamientos son mentiroso, ladrones, mentirosos y adúlteros de corazón o adúlteros propiamente dicho. Según tu confesión,
no sos un ladrón, no sos un adúltero, pero sí me confesaste ser un mentiroso y blasfemo. Cualquiera. Bueno, Andrés, Sí. por su propia confesión, usted es o fue un mentiroso, ladroncito, adúltero de corazón. Y se va a enfrentar a... ¿Cuántos años tiene usted, Andrés? 87. 87. Falta poco, en términos naturales, Sí, para que usted se encuentre con Dios. Y Él, según los 10 mandamientos, lo va a hallar inocente o culpable. Se van a enfrentar frente al juicio de Dios aquel día. ¿Van a ser inocentes o culpables, según piensan ustedes? Inculpable. Yo supongo que sería un culpable también por todas mis acciones anteriores, digamos. ¿Cielo o infierno? Ojalá que cielo. Ojalá que cielo. Pero si Dios te juzga, te va a encontrar culpable. Pero sos culpable y te va a dar el cielo. No sé. Y te vas a encontrar en el juicio de Dios cuando te toque partir de esta vida. ¿Y qué crees? ¿Que Él te va a hallar inocente o culpable de haber quebrado sus mandamientos? Yo estoy un 80% que soy inocente. Inocente. Sí, Y ese porque- 20%, Javi, porque quería yo- decirte algo. La Biblia no enseña que Dios en el juicio va a poner una balanza y va a poner todas las acciones buenas de Javier por un lado y todas las acciones malas de Javier. Y depende cuál pese más, es que va a salir victorioso Javier o no. Así no va a ser el juicio. El juicio va a ser que Dios dejó una ley, 10 mandamientos, y la Biblia dice que el que quebranta uno de estos se hace culpable de todos. Lo que tenés que hacer, Javi, para habitar en el reino de los cielos, en el cielo, el día de mañana, no es empezar a hacer cosas buenas para compensar, sino arrepentirte y Y creer en quién. en mí, yo salir, o sea, que salga de mí, digamos. No, creer en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz pagó todos los pecados de las personas que se arrepienten Por todo. y de las que creen en Él. Claro. No de todos, sino de los que creen y se arrepienten de sus pecados. Es Dios hecho hombre, Hecho hombre. sin pecado, justo, Santo. santo. ¿Qué hizo en la cruz? En la cruz. Cargar con una cruz. ¿Y qué significa que Cristo haya muerto en la cruz? Para salvarnos del pecado. Exactamente, Andrés. Sí. O sea, no se trata de poner en una balanza las cosas buenas que usted hizo, que deben ser muchas, Sí. pero también usted hizo muchas más cosas malas. Si Dios lo juzga de esa manera, usted va a perder. Le conviene aferrarse al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, Sí. porque Él cargó con nuestros pecados. Nuestro pecado. Entonces el que cree en ese sacrificio por fe tiene salvación y vida eterna. Ya no por obras. No es que yo tengo que hacer Sí, cosas sí, para sí. obtener la salvación, sino que Cristo murió por los pecados de Andrés. Sí. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree, Cristo le puede salvar, le puede dar un nuevo corazón, Sí, sí, sí. una nueva mente a esta edad. Sí. Usted puede tener deseos santos, puros y la certeza, Andrés, de que el día de mañana, en el juicio final, usted va a ser salvo. No por sus obras, Sí. sino por gracia, Gracias. por haber creído en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Conocen a Cristo Jesús, me mencionaron los mandamientos. ¿Saben qué hizo Cristo Jesús? ¿Por qué Él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros? ¿Con qué fin? ¿Cuál era su misión? Para el perdón de los pecados del humano. Exactamente. En la cruz, Jesús, antes de morir, dijo esto: consumado es. ¿Saben qué significa? No, La deuda ha sido pagada. ¿Cómo era tu nombre? Lauriano. ¿Lauriano? Francisco. Francisco y Uriel. Uriel. Quería ayudarlos a pensar un poco más en Jesucristo, en que aquel día va a venir y en que ustedes se aferren no a las buenas obras que ustedes hagan, porque saben que Dios en el juicio no va a ser una balanza. Bueno, pongamos todo lo bueno de un lado, todo lo malo del otro y veamos cuál es la que pesa más. No les conviene ese juicio porque van a perderlo. Les conviene aferrarse al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, creer en Él y apartarse del pecado. ¿Tienen Biblia en casa? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Saben dónde está? Si no, les puedo regalar una. No, yo sí tengo. ¿Tienen? Varios. Cuando vuelvan, van a tener en cuenta estas cosas, esta situación, y van a agarrar la Biblia y por ahí pegarle una leída. Sí.